Hola amigos y amigas de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Aquí estoy con mi amigo Cristian Contreras Radovich, el amado Dr. Files, en otro día más de estos miércoles con Mercurio, miércoles en Encuent- Mercurio. Encuentro con Mercurio, encuentro con los mensajes de arriba, querido Ramón, y a través de estos canales estar con todos nuestros amigos y amigas allá al otro lado de la orilla, porque hoy día, al menos, de lo que vamos a hablar es de la educación, Sí, de la oye, formación. algo importante que te voy a contar, que vamos a estar saliendo para todo el mundo hispanoamericano, en todo el planeta. Bueno, por Anchor FM, por Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Copier. Vamos a estar por muchas plataformas. Aparte de los videos que nos van en YouTube, en Telegram, en Instagram, en Facebook, vamos a estar cubriendo grandes extensiones del planeta hispanoamericano a partir de hoy. Maravilloso. Y recordarle a todos los amigos que al menos los miércoles, 10 de la noche, encuentros en Mercurio con Ramón, conmigo y con todos los amigos allá, que estamos generando conciencia en el fondo y que estamos visualizando nuevos mundos más vivibles y una esperanza para todo nuestro país y planeta al mismo tiempo. En cierta forma nos estamos educando y estamos educando. A propósito, amigo Cristian, ¿qué sabes tú de la educación? Mira, partamos, ¿sabes lo primero? ¿Cómo estamos hoy día en la educación? Y a veces siento que hay una buena educación por un lado y no hay una buena educación. A veces la educación yo siento que primero hay que verla en la calle, cómo la gente se comporta. ¿Te da las gracias la persona? Cuando una viene una viejita en el metro, en la micro, le das el asiento. ¿Cómo estamos hablando también? Y cuando uno ve todas esas cosas, por eso digo, en algunas partes hay buena educación y en otras partes muy mala. El lenguaje se ha ido deteriorando con el paso del tiempo por muchísimos factores. Incluso se están introduciendo nuevos términos, nuevos conceptos. La lengua siempre fluye, pero al mismo tiempo es un reflejo de la educación. Cuando uno ve a algunas personas hablando con tanto garabato, eh, eso habla de la educación. Entonces, por eso digo, a veces en ese sentido, al menos para partir en lo cotidiano, tú le das la mano a una persona, eres fraterno, en eso se ve la educación. La educación también se ve en cumplir con tus deberes, no exigir tus derechos, sino cumple con tus deberes, eres educado, eres una persona que camina por la calle tratando digamos, de no entorpecer a los otros, o eres una persona prepotente, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la primera reflexión que al menos la pongo en la mesa para que todos los amigos piensen cómo es nuestra ciudad, estamos siendo en nuestra comunidad, cómo es la educación hoy día en Chile, en Guatemala, en El Salvador, en México. ¿Qué piensas tú, querido Ramón? Mira, nuestra cultura, independientemente de que somos mezclas de países, pueblos originarios, con gente que venía de otros continentes, pero nuestra cultura es europea. Y nuestra política viene de allá, de los griegos, nuestra cultura, nuestra filosofía en mayor parte. Y la palabra en sí, educación, viene del griego educere, que significa hacer salir. Recuerdo cuando estaba Sócrates con sus discípulos y les decía, miren, y tomaba un tipo de la calle común y corriente nomás. Y a través de preguntas, a través de las preguntas adecuadas, al tipo lo hacía pensar y lo iba guiando a través de esta mayéutica que se llama esta técnica como para guiarlos para que den respuesta. Y hacían que una persona común y corriente saliera en grandes conclusiones filosóficas e importantes, tanto así que la propia persona decía, wow, yo sabía esto. O sea, educar es hacer ese proceso para que la persona haga salir lo mejor de sí. Y con respecto a lo que dijiste, que la gente que siempre anda pidiendo su derecho y no sus deberes, fíjate que la Carta Fundamental de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, en el inciso 1, habla de un deber.
y el deber de la educación de las personas de ser fraternos, de ser fraterno. Independientemente si el tipo es musulmán, es ateo, es comunista, es de acá, ser fraternos, tener una mesa en la cual podamos dialogar todo. La educación no se debe confundir con la instrucción. Pueden haber gente muy instruida, pero no son mal educadas. Tampoco se debe ver con la gente culta. Por ejemplo, no sé, yo voy mucho a Estados Unidos, tengo familia allá, a California, y hay gente enormemente bien educada, pero encontré que no había gente muy culta. Sin embargo, acá me he encontrado con mucha gente, como tú lo decías, uno lo ve en la calle, en el metro, uno ve como cuando escupen o tiran papeles o hablan a garabato, están con la música fuerte. Ahí vemos gente que está mal educada. La educación no tiene que ver con la clase social, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con cómo usamos nuestros recursos internos, desde, como tú bien lo señalaste, desde el uso correcto del lenguaje. Fíjate tú que dijiste algo muy importante respecto de eso. Me pasa, y pasa en muchas partes. Por ejemplo, cuando tú vas a la playa, pensemos en Reñaca, que es bueno, la capital turística de nuestro país, y están todas las concesiones en la playa, pero cada uno digamos, poniendo la música muy fuerte para todo el mundo prácticamente, sin ni siquiera respetar que alguna persona querrá estar digamos, en silencio frente a la playa. Entonces, fíjate tú en esos pequeños detalles. Uno tiene que, digamos, verse invadido por una mala educación en el fondo. Yo digo siempre, ¿por qué no bajan un poco los decibeles para que tengamos una música agradable, pero que no sea, digamos, una cosa, digamos, invasiva en todos lados? Cuando tú ves también cómo se bota la basura, los kilos y millones de toneladas de basura después que quedan de las fiestas. Bueno, es parte de las fiestas que se hacen, pero te habla un poco que, desde mi punto de vista, se ha perdido muchas veces esa educación civil, la educación del día a día, del mostrarte lo mejor posible. Ahora bien, si nos metemos un poquito, mira, cuando uno ve el carácter chileno, yo, según los estudios de grandes autores, psicólogos, Armando Roa y otros tantos que hablan del carácter chileno, mira, nosotros tenemos muchas cualidades, pero un gran defecto. No menciono las cualidades porque me quiero centrar en el gran defecto, y el gran defecto del chileno, siendo que es inteligente, es que es muy inculto y muy mal educado. La sociedad chilena, esta fusión entre el europeo y los pueblos originarios que llegaron acá, no se forjó en torno de las artes, de las letras, se forjó en torno de una lucha épica, de la guerra. Por lo tanto, así fue. Pero cuando comienza la gestación del Estado chileno, en torno del ejército criollo que se forma acá, bueno, comienzan a aparecer evidentemente los primeros escuelas y colegios. ¿En torno de quién? Y aquí está el punto. En torno de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que inició los primeros colegios acá en Chile. Y acá está quizá gran parte del problema que tenemos a nivel educativo, porque la ontología del ser, digamos, el estudio del ser de la educación chilena, la impuso en eso entonces la Iglesia Católica bajo la fórmula escolástica medieval, que siempre visualizó un conflicto entre la fe y la ciencia. Y en este sentido, la educación que se instaló acá en Chile, claro, promovió la educación, pero siempre vio a la ciencia, siempre vio a la investigación científica como algo contrario a la revelación. Y en consecuencia, no se fomentó desde el inicio en la educación chilena la investigación científica ni la ciencia. Al contrario, se le ve a la investigación y a la ciencia como antagonista de la religión revelada.
Y en este sentido, yo creo que parte la educación, Ramón y amigos, con esa falencia en nuestro país. La falencia de la investigación, la falencia de la ciencia, pero sí te entregaron revelación, te entregaron religión, y eso ha repercutido enormemente en que a nivel de la educación hoy día tengamos docencia, pero muy baja investigación. Y la investigación en todos los campos es la que te genera una riqueza educativa, porque en el fondo tú investigas, tú lees, y eso lo puedes ir haciendo clases de eso. Pero aquí estaba prohibido de alguna forma durante muchísimos siglos y hasta el día de hoy la falta de investigación, o sea, la ausencia de investigación. Y eso repercute en la educación. Al menos eso es un antecedente. La ontología de la educación chilena se basó en esta escolástica, en este privilegiar la religión por sobre la investigación, y al menos es un antecedente que yo lo pongo en la mesa. Y hoy día prácticamente la ausencia de investigación científica implica tener una educación muy pobre, implica tener una educación que depende de lo que te escriban en Europa, en vez de hacer y darle riqueza, porque en el fondo la investigación es aportar riqueza al conocimiento. Al menos para partir eso, querido Sí. Raúl. Quisiera aclarar que mencionaste el término ontología, que es algo que la gente no maneja, que tiene que ver simplemente con el estudio del ser. A veces Así cuando es. uno usa estas palabras entre nosotros, como la gente dice, ¿qué fue lo que dijo? y se queda Sí, y no sigue la la idea general. ontología, tú lo dijiste, Sí, tiene que es ver el con el estudio del estudio ser. del ser. Fíjate que lo que tú dices ahora y señalas con tanto acierto, me recuerda hace años atrás, tú recuerdas a Julito Martínez, don Julio Martínez, famoso por sus comentarios deportivos. En realidad el tipo hacía comentarios de todo, era como un filósofo natural, él recorría incluso las casas de la cultura de todo Chile hablando de todos los temas. Bueno, Julito Martínez me regaló un libro que se llama La Cruz de Nuestra Modernidad, escrito por un señor de apellido Cantoya. Cantoya fue el primero que importó televisores. Estaba la familia Boloco que hacían televisores, no se le ponían su marca, ¿te acuerdas de la Cecilia Boloco que todos conocemos? Pero el señor Cantoya importó la Sony. Sony y Cantoya decían los televisores. Bueno, este libro señala una clave que afirma absolutamente lo que tú estás diciendo, que la religión es clave en la educación. Y cuando comparamos la religión católica, latinoamericana, hispanoamericana, con la religión protestante europea, se estriban viene del estribo, cuando uno sube al caballo, pone la pata ahí, se basan, se afirman en, en dos cosas totalmente diferentes. Los católicos en que Dios ama a los pobres, y los pobres, y los pobres. Y resulta que Jesús se vestía como una manta, con un traje que era sin costura, que lo tuvieron que sortear entre los otros porque se vestía ricamente. Venía de Egipto, era carpintero, el carpintero era el constructor. Y se juntaba con gente como José de Arimatea. Si bien es cierto, trataba con todo tipo de personas, dice que lo seguían mujeres nobles no pocas. Y eso está escrito en todas las Biblias. Ojo con eso. Aquí se adoraba, se adora la pobreza. En cambio, para el mundo protestante, se agradaba a Dios, haciendo énfasis en lo que dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Proverbios, que decía que Dios ama a la gente inteligente, dice, ama el saber, ama la inteligencia y Dios te amará. O sea, Dios quiere que las personas seamos educadas, y eso lo practicaban desde su religión y desde su investigación y desde su industria. Acá no. Acá solamente poco menos que estarte pegando con una piedra en el pecho y pensar que somos pecadores. La religión en ese sentido nos vino a resultar como una especie de perno limitador en nuestra intelectualidad para no dejarnos, como tú dices, investigar y sobre todo practicar el conocimiento, porque no es solamente conocer y saber, sino es practicar lo que uno sabe. Si uno aprende matemática y no lo aplica, la matemática llega a ser algo soso y algo que no deseo, porque no me es práctico. El conocimiento ha de ser práctico. Dices algo fantástico, porque siento yo también que detrás bueno, de la mala educación que se ha fomentado en gran medida está la ignorancia. Y siempre recuerdo cuando me haces pensar eso, que Jesús dijo, bueno, que el peor de todos los males es la ignorancia.
pero eso quedó en los textos que los quemaron Los y que gnósticos. ahora en 1945 se redescubrieron, o sea, descubrieron en Nag Hammadi los textos ocultos de Oye, Jesús. disculpa que te interrumpa, pero Sí, lo que está diciendo es clave, porque esos textos ocultos de los gnósticos, en el capítulo 2 del Corán, en el capítulo, si tú tomas un Corán, dice que los judíos, los cristianos, los sabeos, todos los que crean en un Dios y obren bien, no tienen ningún problema, van a estar felices. Y decía, los judíos los conozco, los cristianos también. Ellos no se incluyen, son los árabes. ¿Y los sabeos? ¿Quiénes son los sabeos? Vienen descendientes de la tradición de Salomón y la reina de Saba, que son los gnósticos. O sea, en ese libro sagrado está señalado lo que tú estás diciendo. Dale no. es así. Entonces, lo que realmente, mira, nosotros siempre, al menos entre paréntesis, pero nosotros estamos en un redescubrimiento de toda la imagen de Jesús en muchos aspectos hoy día, gracias a los textos que se han descubierto durante los últimos años. Entonces él dijo en un momento dado, se le pregunta cuál es el peor de todos los males. Y él dice, la ignorancia es el peor de todos los males. Y en gran medida, toda la vertiente católica ha promovido la ignorancia, ha promovido la pobreza. Hay algunos textos tremendos, una obra completa que se titula La historia criminal del cristianismo. En esa obra magnífica de un alemán extraordinario, un erudito, te va mostrando cómo en el fondo la docta ignorancia te va mostrando cómo se ha promovido el no saber, cómo se ha promovido de alguna forma el solamente quedarte con los mandamientos que son aspectos morales y no ir más allá. El mundo evidentemente protestante, el mundo reformista, que se asentó en los Estados Unidos, en gran medida piensa distinto. Y por eso, bueno, grandes divisiones. Todas cosas tienen sus pros y sus contras, porque así como se asentaron los protestantes, los calvinistas, los presbiterianos se asentaron en los Estados Unidos, cuando llegan a América los exterminaron a todos. Y la vertiente católica cuando llega a América, si bien es cierto, va promoviendo muchas matanzas, entre otras tantas cosas, por el debate sobre el ser y sobre el espíritu y el alma, no se le asesina a todo y no se hace un exterminio como se hizo en los Estados Unidos a la llegada. Claro que aquí se enfrentaron con los mapuches y otra cosa eso, porque aquí defendieron la tierra con su vida. Pero en el fondo, a lo que quizá para retomar un poco, estamos con un problema gigantesco en la educación de nuestro país y de nuestros países, donde se promueve la ignorancia y se promueve religiosamente. Mira, si tú tomas algunos datos claves para que uno se, digamos, magnifique o al menos se dé cuenta, en los últimos 200 años en Chile, en el siglo XIX, en el 1800, aquí el analfabetismo era universal. Hablaba nadie, o sea, ¿Sí? leía muy poco, escribía nadie. Analfabetismo universal que a partir del siglo XX fue disminuyendo y a fines del siglo XX se logra digamos, una población en este sentido que sabe leer y escribir. Y se desarrollan en gran medida. Pero mira al menos los datos para que nos demos cuenta que ahí está nuestro gran talón de Aquiles. En el año 1973, el 1,2% de la población chilena, Ramón, pasaba por la universidad. 1,2% de la población chilena. Y con el paso del tiempo, hoy día más o menos estará pasando por la universidad ponle un 40% de la población con todas las Hay que ver universidades la calidad privadas. de la universidad hoy día, sí. Y por eso es la otra cosa, porque
se pasa por la universidad, pero, pero la calidad educativa, debido, digamos, precisamente, y aquí te hago el enganche con lo que decía, precisamente porque hay muchas universidades que no han cumplido el rol de universidad, porque el rol de la universidad es docencia, investigación y extensión. Entonces, lo único que hacen es docencia y no investigan. Y en consecuencia han generado, digamos, han generado grandes fortunas, pero no han Para entregado ellos. una buena calidad, claro, para ellos, pero no han entregado una buena calidad de la educación. Fíjate tú que por ahí, si uno se remonta a ciertas cifras, el 46, mira, según el Consejo Nacional de la Educación, en una investigación que hizo hace unos años atrás, pero que te grafica, fue el año 2007, creo, y la recuerdo, pero el 46% de los estudiantes que pasan por la universidad no entiende lo que lee. Y hay un 32% de los estudiantes universitarios que no pueden hacer una relación entre dos disciplinas distintas. En consecuencia, claro, se ha generado todo un problema educativo porque se les promete y digan paguen y van a tener su título de ingeniero, pero detrás de ello hay una situación económica muy grande que está de alguna forma repercutiendo en la educación. No tenemos, desde mi punto de vista, tenemos una educación de élite en algunas universidades, pero tenemos una amplia mala educación en todo nuestro país y ahí está nuestro talón de Aquiles. Fíjate que recuerdo, tuve un colega, yo hice clase durante 14 años en el Cultural de Las Condes y ahora empecé a hacer de nuevo y llegó este bicho extraño. Tuve un colega que se llama Vittorio Di Girolamo. Él hizo uno de los mejores documentales del mundo de Leonardo da Vinci. Y recuerdo que él señalaba que veía el fin de esta civilización, porque todas las civilizaciones tienen un crecer, se mantienen un pic y después decaen, porque estaba decayendo el uso del lenguaje. Cuando tú dices que la gente no entiende lo que lee, es porque no tiene lenguaje para entender eso. Resulta que la gente más educada en Alemania, por ejemplo, usan 4.000 palabras. Nosotros, con suerte, el chileno medio, la persona, usa 800 palabras. No tiene los ladrillos fundamentales para enfrentarse a la vida. Es como que están presos. No es porque sean tontos ni sean malos y no quieran, es porque están presos de algo. Y esto es tan relevante lo que voy a decir, porque es una cárcel literal, y esta cárcel de la educación está en un libro muy famoso de Platón, el de espaldas anchas, eso significa Platón, el libro La República. En ese libro se dice que la sociedad humana es semejante a personas que están amarradas a una roca y atrás de la roca hay una fogata y delante de la fogata caminan personas y conversan. Pero las personas amarradas ven las sombras de esas personas y escuchan las conversaciones y más o menos entienden. Hasta que uno de ellos se suelta, sube, ve la fogata, ve la gente, sube, ve el sol, ve la ciudad y dice, wow. Y él quiere volver. Y al volver está todo oscuro, se tropieza, se cae, se pega en la cabeza y le trata de explicar a sus amigos lo que era la fogata, lo que es difícil porque no tiene palabras para explicarlo. Explicar el sol ya es imposible. Finalmente los amigos dicen, ¿sabes qué? Amárrate a tu roca. ¿Estás loco? Bueno, ¿y cuál es la solución que le dan Sócrates y los discípulos de él a este caso, que es el caso de la humanidad? La forma para liberarse es individual y se basa en la educación. Y básicamente ellos hablan del trivium y el quatrivium. Aprender a hablar bien implica leer, por ejemplo, leer en voz alta unos párrafos, a cultivar su cuerpo. No se trata de ir al gimnasio, levantar pesas necesariamente, o sí, si quiere hacerlo, hágalo. Pero conocer el uso de sus palabras, conocer los límites y extensiones de su cuerpo, conocer el cielo,
Porque cuando uno conoce los nombres, aunque sea de alguna estrella, hay 6.000 estrellas visibles, mira, ese es Sirio, esos son Alnitaka, Nilamintaka, esa es Procyon, bla, bla, bla. Cuando uno empieza a meterse en eso, la conciencia se expande y los límites van más allá de lo presente. Hablaba de saber música y lo básico de matemática, y no hablo de raíces cuadradas, que ya no es difícil eso, pero habla de cosas simples, de saber sumar las 4 operaciones básicas, algo de geometría, y saber lo que estamos haciendo ahora, que es el dialogar, el poder, uno habla, el otro escucha y aportarse. La cárcel en la cual vivimos es la falta de educación. Y todo lo que señala los antiguos en esta educación que ellos llamaban el trivium y el quadrivium, tiene que ver con cosas que uno puede practicar desde sentarse bien, uno está activando ciertos músculos, salir a caminar, hablo de cuidar el cuerpo, mirar ahora ya es el verano acá, ver algunas estrellas que brillan mucho, saber cómo se llaman, tenemos hasta los teléfonos con esos programas que nos dicen, ya, esa estrella se llama tanto, etcétera. La educación, todo tipo de educación es una autoeducación. Abraham Lincoln llegó a ser presidente de los Estados Unidos, que fue a la universidad, él era abogado. ¿De dónde? En un tarro de la basura se encontró unos libros, el tipo era un tejedor que venía de una familia que venían de Inglaterra, el tipo tejía, hacía unos trabajos manuales, pero él quiso aprender. Está tachonado los héroes modernos con personas que se autoeducaron y ahora está todo dado para eso. De hecho, al final de nuestra conversación de hoy día vamos a dar algunos datos para que la gente pueda autoeducarse, pero autoeducarse de verdad, no es saber, no, de verdad, y poder educar a nuestros hijos de tal forma que ni siquiera es necesario que lo diga, pero que compitan con los niños de colegios caros. Esto ya se ha hecho. Y vamos a seguir con este tema de la educación porque es lo más importante. El ser humano está encadenado a esa roca que se llama la alegoría de la caverna de Platón. Esa metáfora es algo real. Estamos amarrados cuando no entendemos lo que leemos, como decía Cristian Contreras ahora. Eso es porque hay algo que nos aprisiona, que no nos deja ser, que nos cercena nuestras alas. La educación es la base de toda libertad. Maravilloso. Fíjate tú la cárcel en la cual nosotros estamos y esa, bueno, esa narración y descripción de la alegoría de la caverna, maravillosa también. Fíjate tú que dijiste algo que desde mi punto de vista también es muy relevante. ¿Qué es lo que viene a nivel de la educación para ver un poco las cosas y los grandes desafíos? Pero claro, la autoeducación, esa palabra va a marcar el futuro en gran medida. ¿Por qué? Yo siempre recuerdo, mira, yo siempre le digo a todos mis amigos, el mejor amigo del hombre es el libro y después el perro. ¿Y por qué? Porque muchas veces uno tiene la idea que pasando por el colegio con una, mira, al menos con una educación pública de baja calidad y con una educación privada de mejor calidad, pero sumamente cara. Mira, los aranceles, por ahí tengo los datos, Ramón. Aquí están, me los guardé. Los aranceles de la educación universitaria en Chile son de los más caros del mundo. Chile tiene el cuarto sistema educativo más caro del mundo. Después viene Hungría, al menos por sobre Hungría, Rumania y Estonia, pero el cuarto sistema educativo más grande del mundo. O sea, perdón, más caro del mundo. Aquí una carrera universitaria te cuesta más o menos el 73% del salario promedio familiar. Eso es lo que cuesta una carrera universitaria. En Hungría el 92%, en Rumania el 86% y en Estonia el 76%. Por lo tanto, cuando tú tienes eso, es como la oligarquía en el poder parlamentario. Es una vergüenza. Nosotros estamos en una verdadera situación educativa muy delicada, muy delicada. Primero hay que bajar los aranceles así. Tenemos que unirnos para bajar los aranceles de las universidades, para bajar los aranceles de los colegios
y para desarrollar una educación de calidad. Ahora bien, la autoeducación en gran medida es lo que viene, porque cuando te das cuenta que tienes estas instituciones que no te están funcionando, autoedúcate. Y hoy día, precisamente la internet, las academias virtuales, los accesos a la información que hay son fantásticos. Hoy día, mira, hay jóvenes, te digo, un joven particular, 20 años, él está tomando cursos por su cuenta, de diseño por un lado, de videos por otro lado, de historia por otro lado, y él ha ido formando a muy bajo precio su propia visión y su propia experiencia y sus propias habilidades. Yo siempre le digo, mira, cuando hablan de la educación, oye, mira, ándate allá al centro y ahí al lado de la Universidad de Chile, ¿cómo se llama la calle que está al lado donde venden los libros? San Diego. San Diego. Oye, siempre recuerdo, iba pasando y ¿cómo se llama? Hace años, eso sí, y estaba un libro de Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, a 800 pesos. Entonces, yo digo, oye, 800 pesos, te lo compras y aprendes de la política. Y aprendes de la política moderna por 800 pesos. Y así muchos otros libros baratos. Ahora bien, muchos otros libros también en la librería. Somos el país con mayor, uno de los países con los libros más caros de la tierra también. Sí. Oye, yo no entiendo qué pasó. O sea, el experimento social en este laboratorio viviente que hizo la Universidad de Chicago cuando se impuso acá. O sea, ¿qué pretende? Las universidades, mira, las universidades más caras, el sistema educativo, el cuarto sistema educativo más caro de la tierra. Los parlamentarios más caros de la tierra también, los chilenos. Los remedios, los más caros de la tierra. Las casas hoy día, las casas de los departamentos se inflaron prácticamente en un Igual 100 que, y que si viéramos como 100%. que estuviéramos en California, es verdad. Entonces, yo digo, ¿dónde estamos? Y la educación carísima y de baja calidad, porque aquí incluso no todos, pero muchos supuestos estudiantes de élite, te vaya a Europa, igual entran en una categoría B. Entonces, Sí. hay que tener mucha prudencia, pero tú lo dijiste. Visualicemos estas cosas porque el primer pilar que tenemos que solucionar nosotros es la educación. Eso es lo primero para no solamente tener una mejor comprensión, sino que también para acabar con la delincuencia, para acabar con todo lo que significa la corrupción, entre otras tantas cosas, Ramón. Uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos es el derecho universal. Escuchen por favor todo. El derecho universal a que todas las personas tienen acceso a una educación técnico-profesional. Lo digo en otras palabras, todas las personas tienen que tener un arte o un oficio, al menos, o varios artes y oficios. Hubo un presidente chileno que se llama Pedro Aguirre Cerda que decía la frase famosa que gobernar es educar. Y siempre se le recuerda, gobernar es educar, porque él era profesor y educar, la educación. Saben que el apellido Cerda viene de Alfonso X el Sabio, de un nieto que él tuvo, que lo tuvo con una mujer nórdica y salió con el pelo rojo y con el pelo así parado. Le llamaban Cerda, porque era como un cepillito. Bueno, este hombre hizo la primera escuela universal. Antes ya lo habían hecho otros, lo hizo Carlos Magno. Eso tomó las iglesias de la época y dijo, ya, las iglesias van a ser escuelas. Como están siempre desocupadas, escuela. Y él inventó la letra pequeñita, antes era solamente letra capital, todo se escribía con mayúsculas. Y es una buena idea, usar los templos como escuela. Bueno, lo que hizo este Alfonso X el Sabio, juntó a los más sabios, no a todos, solo a los más sabios, de los judíos, de los árabes, de los cristianos, habían unos persas de la filosofía del fuego, casi uno por cada uno de los elementos, curiosamente,
y formó una escuela. Y se pusieron a hacer, ellos inventaron Google. Empezaron a escribir en un libro, ya, todas las plantas. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se reconocen? Todas las piedras, todas las estrellas, las matemáticas. Hicieron una enciclopedia. Y después descubrieron que el ser humano era necesario que socializara y que moviera su cabeza. Entonces hicieron los primeros métodos, lo hizo el rey, de su propio puño y letra. Hizo los primeros métodos de ajedrez, backgammon, este juego árabe, porque no son juegos nomás. Los mismos recursos que se usan cuando uno juega esas cosas, se usan para altas matemáticas y música y otras cosas. El propio rey se puso a componer música para que la gente cantara. Y no contento con eso, el rey dijo, ¿saben qué? Hay muchos dialectos raros aquí. Había muchos dialectos germánicos. De hecho, en España, casi todas las letras antiguas, esto, hay unos estudios increíbles de Carmen Huerta Jiménez, que son muy parecidos a las runas. Entonces dijo, ya, vamos a usar el idioma que se habla en los castillos, que tiene mayor cantidad de palabras, y ese es el castellano. O sea, un buen líder, como fue Pedro Aguirre Cerda a nivel local, grande la comparación, pero como fue el rey Alfonso X el sabio que inventó el idioma que yo estoy hablando, lo digo exageradamente, no lo inventó él, sino que él dijo este va a ser el oficial, él también hablaba gaélico, que es un lenguaje, bueno, muy parecido al portugués, compuso música, escribió música. ¿Saben lo que hizo ese rey? Aplicó, sin quererlo tal vez, porque todavía no se traducían esos libros, todo lo que era el trivium y el quadrivium. Educar a la gente en el teñito de la estrella, de las plantas, de todo. Hay que volver a eso. Hay que elegir a nuestros líderes no porque salimos bien en la foto, porque el partido, no. Hay que elegir a la gente sabia. Así ha funcionado siempre la realidad. Oye, Ramón, ¿y qué piensa hoy día de todos estos como, bueno, tendencias un poco a no cuidar el lenguaje? Hay algunos términos cuando se habla del todes. ¿Qué piensas? Mira, la verdad, voy a hacer un bit atrás. Cuando tú hablaste de lo más caro del mundo, lo más caro, esto todo fue impuesto por un hombre que se llama Milton Friedman, que el 15 de agosto de 1971 le sacó el respaldo en oro al dólar y con eso financiaron todas las dictaduras en todo el planeta para cambiar las cartas fundamentales, que son las constituciones, para hacer posible que todos los activos de los países, las líneas aéreas, el ferrocarril, las telecomunicaciones, el agua, la electricidad, todo se vendiera a los extranjeros. Después de eso financiaron las vueltas a las democracias y con eso tuvimos este sistema autoimpuesto. De hecho, él en los años 80, él fue el que impuso este premio Nobel de Economía, y esto lo pueden ver en un documental que se llama Ivory Tower, la Torre de Marfil. Lo pueden ver, está en internet, véanlo por favor. Impuso esto de cobrar caro y olvidarse de las universidades gratuitas porque había que inyectarle plata al sistema. Y van a ver que todas estas personas que participaron en las dictaduras de todos nuestros países son finalmente los dueños de estas callampas de universidades después de la lluvia que salieron en todos nuestros países. Que hay gente que va, que cree que se está instruyendo, pero el nivel es bajísimo. Mi suegro es un doctor famoso, fue rector de la universidad, ya es un hombre mayor, tiene más de 80 años, Joaquín Iglesias, y él me contaba que toda la gente que estudiaba, por ejemplo, medicina, estudiaba con cadáveres. Y hoy día el 100% de las personas estudian con muñecos, con muñecos, con muñecos de goma, con símile. Incluso nuestras materias más profundas fueron degradadas por un tipo que inventó esta escuela de Chicago, que le sacó el respaldo en oro al dólar. Los dólares no tienen respaldo en nada es en cero. Por eso que salió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que era un país ahí nomás, salió como, wow, acá estamos en la carrera espacial y todo eso. Estamos en un juego gigantesco de Monopoly. Bueno, y parece que este juego, que finalmente por el control de nuestros países, por hacernos la guerra es por controlar a la gente y adueñarse de sus recursos, y parece que esto incluye también adueñarse de la mente de las personas. Pues este golpe devastador que han tenido las nuevas generaciones de poco menos de meterles en la cabeza que los niños pueden elegir su género. Entonces vamos a cambiar el lenguaje, ahora vamos a unas palabras que sean neutras. Eso me parece un juego perverso, parte de la psicología perversa que partió con estas escuelas de Tavistock y toda esta gente que usa el control mental para que incluso la gente más inteligente, como la que entre comillas va a la universidad, se cree,
sean controladas sin que ellos se den cuenta, porque si controlas el lenguaje, controlas las mentes. Nosotros pensamos en palabras, no pensamos en imágenes. En imágenes pueden imaginar, pero para poder comunicarnos tenemos que usar palabras. Y si en ese código de palabras nos meten palabras mulas, estériles, palabras que no guardan relación con el sentido profundo de lo que es el lenguaje, mis palabras no vienen de mi garganta, vienen de un mundo espiritual en el cual ni siquiera podemos hablar, es inefable. Nosotros ocupamos aquí, estamos aquí un rato, pero la comunicación, las palabras escritas que viajan hace miles de años, son algo sagrado. Ellos están violando todo lo sagrado, desde el uso del lenguaje, la sexualidad de los niños, el sistema económico que nos rige, toda la educación, que es lo que estamos hablando, todo ha sido permeado por un sistema maligno que ya denunció hace 58 años el presidente Kennedy, por eso en estos días, hace 58 años, lo asesinaron. Hay una gente maligna que nos está gobernando, que está imponiendo estas cosas como progresismo, hoy mire que somos inteligentes, ahora estamos inventando una forma de hablar para que no hiera a nadie. No, 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 no vengan con cuentos, eso no es así. Vaya. Lo cierto, comentario, tenemos un problema gigante. Tenemos una situación educativa que es parte de la catástrofe civilizatoria que hemos visto. Piensa tú hablaste de Pedro Aguirre Cerda, un docente, un profesor. Hoy día, si uno saca las proporciones, alrededor del 10% de los más de 10.000, son unos 15.000 profesores en Chile, solo el 10% es un profesorado destacado. Hay un 56% que es competente, un 33% que es básico y el resto incompetente. Eso es un poco el profesorado que tenemos nosotros. Yo siempre digo, ese porcentaje que va entre 8 a 10% de profesores destacados es el que se debiese aumentar. Debiésemos tener solamente profesores destacados. Y muchas veces se ha ocupado la pedagogía en nuestro país, bueno, como una carrera alternativa donde le falta bastante profesionalismo. También los sueldos de los profesores no son muy buenos. En consecuencia, te pongo estos puntos sumados a los altos precios de la universidad y de los colegios, la mala calidad de la educación pública, la falta de gratuidad también en la universidad, junto con el elevado precio de los libros, para un poco graficar una crisis que al menos tú le diste un contexto general a través de la escuela precisamente de Chicago, Milton Friedman, que nos transformó a nuestro país en un laboratorio viviente de experimentación social. Eso es lo que somos nosotros. Y bueno, estamos ante un problema. Yo lo único que quiero decir, porque ¿cuántos minutos nos quedarán, 15, Ramón? 15 minutos. Quiero decir una cosa. Podemos generar la mejor educación del mundo para nuestro país y en eso vamos a trabajar juntos y unidos, Ramón. Vamos a trabajar en una educación maravillosa para todos los estudiantes de nuestro país, los estudiantes públicos especialmente, que es donde fallan, pero también para todos, privados, públicos. Y esto déjame permitir al menos cómo lo estamos visualizando. Los pilares de la nueva educación y de la autoeducación tienen que ver con desarrollar las habilidades socioemocionales. Eso es muy importante. A los jóvenes hay que darles esas herramientas que son de alguna forma sus habilidades para adaptarse a los inmensos cambios que vienen, que tienen que ver con el desarrollo de la espiritualidad, con el desarrollo de intenciones buenas, con el desarrollo también del yoga, es decir, de darle armas para que se sepan adaptar a los inmensos cambios que vienen, que son fundamentales. En el fondo, darle un poco de espiritualidad en ese mundo a través de una visión integral. Otro elemento importante también
al menos las matemáticas inteligentes. Tú decías, era como el trivium y el quadrivium. Las matemáticas inteligentes, en el fondo, te enseñan a razonar simplemente. Y eso es lo que está fallando hoy día, el razonamiento lógico. Entonces, no es que vamos a desarrollar un teorema, las prácticas matemáticas sirven para muchas cosas y no vamos a acabar con la especialización tampoco, pero se requiere utilizarlas para razonar lógicamente. Y hoy día vemos mucha gente cool, digamos, que tiene su certificado universitario, pero que es profundamente inculta y que no razona lógicamente porque le faltan las matemáticas inteligentes. Esto lo estamos plasmando en todo caso en nuestra academia y lo vamos a difundir en el Ministerio de Educación, querido Ramón y amigos. Hay que enseñar también el inglés, que es un idioma que permite de alguna forma viajar a cualquier parte del mundo y comunicarse. Y también filosofía perfecta. Todas esas cosas acompañadas de otro pilar de la educación, porque cuando uno habla de educación, uno cree que es solamente estar frente a un libro. Y para mí no es así, y al menos como si citamos a los griegos, que están ahí las bases de todo digamos, la herencia, mente sana en cuerpo sano. Exacto. Entonces, para tener un pensamiento correcto, para tener mente sana, haz deporte, practica los deportes. Y eso es clave para el presente y futuro. Nosotros estamos viviendo también, gracias a estos que impusieron todo lo que impusieron, una pandemia de obesidad. Y una pandemia de obesidad que es catastrófica por muchos factores. Ahora con el confinamiento los niños están incluso más metidos, se están acostumbrando a estar más adentro de las casas que a salir a correr. Uno corría en las calles, jugaba a la pichanga en la calle, se ensuciaba los pies, llegaba todo negro a la casa. Ahora los niños están todos y comiendo, bueno, ahí está la industria alimentaria haciendo de sus cosas también. Entonces, yo lo único que quiero decir, y te quiero dar la palabra para que me digas también, Ramón, que nosotros podemos y vamos a generar la mejor educación del mundo para nuestros estudiantes en todo Chile y más allá también, a través de pilares, estos pilares que te señalé y otros que no los menciono. Vamos a instalar esto porque es nuestro talón de Aquiles. Pregunta, ¿cómo solucionamos la educación en Chile, Ramón? La educación es la base de la libertad de las personas. De esto ya se ha hablado, lo han hablado expertos. Recuerdo a un gran chileno que murió el año pasado, el psiquiatra Claudio Naranjo, se lo recomiendo. Hay muchas entrevistas de él que le hizo Christian Worken en La Belleza de Pensar, un programa que está en internet. Y le hablaba que cada uno puede aprender 50 veces más y 50 veces más rápido. ¿Cómo? Con el método adecuado. Esto de que las personas estén 8 horas ahí o muchas horas frente a una pizarra y un tipo, no funciona así. Hay gente que aprendimos así a pesar del sistema, pero uno pudo haber aprendido mucho más rápido. Tengo una gran amiga, Cristina Toledo, que es la que guía los grupos celta, ella es violinista de la USACH y ha formado muchos grupos celta, y su hijo estudia con la educación Waldorf, que es educación alemana, y su hijo a los 12 años pintaban como Leonardo da Vinci, no estoy exagerando. Porque la educación del ser humano es tan potente cuando uno estudia con los métodos adecuados que uno desarrolla cosas potentes, y no estoy exagerando, es la verdad. Hablen con esos niñitos, parecen extraterrestres. O sea, hay métodos. Ahora, ¿qué hacemos hoy día? Yo les propongo, yo tengo familia que ha estudiado con métodos así a distancia y han estado entre los puntajes nacionales de Chile, porque después una igualdad para entrar a la universidad y todo eso. Hay un método que está en canacademy.org, canacademy.org, que es gratis, va desde los primeros años de enseñanza básica hasta los segundos años de universidad. Todos los ramos hay que estudiar 3 días a la semana, un par de horitas, 3 horitas, tiene que haber un monitor, un adulto, un adolescente guiando si son muy chicos, está en video, está todo y es gratis. Esto lo inventó una de las personas más inteligentes del mundo, que es un hindú, una persona de la India que estudió en el MIT y que hizo este método para su familia en la India. Y después lo viralizó para toda la gente. Y no se asusten porque está financiado, entre otros, han colaborado con dinero la Fundación Bill y Melinda Gates, porque con eso
lavan imagen y pagan impuestos, pero todo el crédito es de un hindú. Yo conozco el método estupendo. Van a educar a su hijo mucho mejor que lo que en cualquier colegio, y sobre todo si ahora tienen la obligación de ponerle una inyección transgénica, ahí tienen una buena alternativa y lo van a ver. Y los niños aprenden entusiasmados, los métodos son increíbles. Les recuerdo que toda la sabiduría viene de la India, de allá vienen los números y todo lo que pasó a través de Arabia hasta acá viene de allá, las culturas antiguas indoarias. Khanacademy.org. Y si usted es un adulto y nunca fue y nunca estudió nada, le tengo una noticia maravillosa, fantástica. Hay un sistema que también se juntó gente buena de distintas creencias, católicas y protestantes, pero gente muy bien educada, y que formó Coursera.org. De ahí usted puede estudiar cursos de robótica, de Arduino, de la Universidad Católica Chilena en forma gratuita, a distancia, todo esto a distancia, y si usted paga como $100 va a tener después un diploma. Y tienen 1000 cursos, si usted quiere estudiar filosofía, quiere estudiar arte, hay unos cursos maravillosos que tienen que ver con la nutrición, si quieren ser un aporte a la sociedad chilena, para la gente que es terapeuta, hay un curso de primer auxilio psicológico que está diseñado para momentos de crisis en el planeta. Esto lo da la Universidad Autónoma de... en España, una universidad creo que es de Madrid, no. En fin, hay un montón de cursos en coursera.org. Eso es lo básico. Y por mientras, nada, pues, ilustrarse con buenos libros, ver buenas conferencias, hay buenas películas también que ver, eso. Yo en lo personal he estado hace un tiempo enseñando unos cursos gratis de ajedrez para que la gente mueva y se diviertan, los papás con los hijos, que vuelva a unirse eso. El doctor File tiene su academia, tiene unos cursos maravillosos, conozco varias gente que ha estudiado cursos de cultura general, se los recomiendo también. Eso. Busquen, pidan y van a encontrar. Ramón, también decir, la educación hay que hacerla para ser feliz. Hay que Sí, reconocer el potencial también de cada persona. Nosotros no nos podemos uniformar, todos estudiando lo mismo, todos haciendo lo mismo, porque cada uno tiene inteligencias distintas, habilidades distintas, talentos distintos, dones distintos. La educación que nosotros estamos formando precisamente en nuestra academia, aprovecho de decir, www.academia con K de kilo, academia.cl y www.academy/mandalaacademy.mx, estamos desarrollando e instalando el mejor modelo educativo del mundo para poder extenderlo a todos nuestros países de América, a Chile, a México y a otros países, donde se centra precisamente en la felicidad de la persona. Edúcate para ser feliz. Desarrolla tus propios talentos, no lo que uno quiere. Y para eso hay metodologías de reconocimiento de las personas. En fin, a pesar de que la cosa está difícil, hay esperanzas, querido Ramón, y al menos esos son los mensajes que nos llegan hoy miércoles desde Mercurio. ¿Nos quedan algún minuto? sí, un par de minutos. Oye, lo último, mencionaste la importancia del inglés. Les recomiendo también a todas las personas que quieren estudiar inglés gratis, aún muy entretenido, duolingo.com, Duolingo. Ustedes se inscriben, pueden participar en la familia, es un método maravilloso. Resumiendo, tenemos todas las herramientas. Hay un hombre muy inteligente, apellido Kiyosaki, que escribió Padre Rico, Padre Pobre. Él dice en sus conferencias, ahora estudiar, cualquiera lo puede hacer, autoeducación. Claro, si uno quiere estudiar, no sé, cirugía, obviamente no, pero la mayoría de las materias sí se pueden estudiar gratis desde Internet. Aprovechemos estos poderes de la red mientras existan, porque es posible que en algún momento no estén. Aprovechémonos y autoeduquémonos. Yo quisiera colaborar también, como ustedes saben, yo tengo varias estas cosas que estoy regalando en mi sitio Planeta Celta. Subí como 200 libros para descargar de fácil lectura, que se pueden también escuchar como audiolibro. Vayan, descárguenlo, eso, compártanlo, regálenselo a su hijo, escúchenlo en la familia, eso. Pero toda educación es autoeducación. Si están esperando que vengan en este momento este gobierno o alguien a ayudarlos, no va a pasar nada. Seguramente después sí, más adelante, con otras opciones. Pero en este momento es el momento de empoderarnos, que cada uno se autoeduque así ya lo suyo. Me acordaste que en el fondo, en la universidad, lo que más aprendí es no lo que me enseñaron, lo que aprendí por mi cuenta. Sí, La eso es memoria verdad. mía es lo que aprendí por mi cuenta, al fin y al cabo. Y me llenaron también de muchas cosas que sirvieron y nos sirvieron, pero muchas cosas y mucho programa que no sirve para nada,
pero que sí para recolectar plata. Tenemos esperanza, queridos amigos. Un gran abrazo a la distancia. Ramón, recuerda, próximo miércoles 22 horas, nuestro encuentro en Mercurio con todos los amigos. Así Hasta es. siempre, querido Ramón. Nos vemos el próximo miércoles. Chau.